Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Sentido Común, tu canal de confianza para ideas asombrosas, donde cuestionamos todo lo que tenemos como sentido común. El día de hoy vamos a explorar una pregunta que podría hacerte cuestionar todo en la vida. ¿Es esta realidad que estamos experimentando realmente real? ¿O somos todos personajes en algún videojuego cósmico? Sabemos que el mundo está lleno de misterios y teorías intrigantes, pero pocas son tan alucinantes como la teoría de la simulación. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no encaja del todo, como si fuera un error en la Matrix? Bueno, no estás solo. Vamos a desglosar esta teoría desde sus raíces en la filosofía antigua hasta las ideas modernas de científicos y tecnólogos que creen que podríamos estar viviendo en una simulación creada por un ser más avanzado. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Será posible que todo lo que vemos, experimentamos y creemos que existe sea artificial? Los defensores de la teoría de la simulación no solo creen que es posible, sino que es muy probable, y cuanto más buscamos evidencias, más encontramos soporte a esta teoría. Vamos a explorar por qué la idea de que el universo podría ser una simulación no es exactamente nueva. Las culturas antiguas tenían sus propias teorías. Avancemos hasta 2003 y tenemos a Nick Bostrom, un filósofo de Oxford, dándole un giro moderno. Él presentó el dilema de la simulación planteándonos las tres preguntas con las que encabeza su teoría. 1. ¿Nos destruimos antes de crear una simulación? 2. ¿Podríamos crear una pero elegimos no hacerlo? O 3. ¿Definitivamente estamos en una simulación? Bostrom cree que las tres son igualmente probables. Quiero decir, míralo, ya simulamos todo, desde el clima hasta la población humana, y si lo piensas bien, los videojuegos son una simulación de nuestras fantasías. Por cierto, en la descripción de este video vas a poder acceder al link que te lleva al documento expuesto por Nick Bostrom. Imagina si una civilización creara una simulación de su propia existencia temprana, lo que Bostrom llama una simulación ancestral. No se detendrían en una, crearían muchas, y esas simulaciones podrían crear las suyas propias, como un conjunto de muñecas rusas. Imagínate esto. Inventas una computadora, creas un mundo dentro de ella, y luego ese mundo crea su propia computadora y así sucesivamente. Increíble, ¿verdad? Hoy en día no tenemos el hardware ni el software necesarios para crear mentes conscientes en computadoras. Sin embargo, hay quienes sostienen que si el progreso tecnológico sigue avanzando sin parar, superaremos estas limitaciones. Algunos incluso creen que podríamos estar a solo unas décadas de alcanzar ese nivel avanzado. Pero no importa cuánto tiempo tomará, el argumento de simulación sigue siendo válido. Incluso si nos tomara cientos de miles de años llegar a una etapa posthumana, donde la humanidad haya dominado tecnologías que hoy apenas imaginamos. Así que el argumento se mantiene, y entre más avanzamos tecnológicamente, el argumento es más sólido y es más fácil que sea aceptado como sentido común. Ahora, sigue conmigo mientras sigo haciendo un argumento más sensato a tu raciocinio. Una vez que alcancemos un nivel tan avanzado, podríamos convertir planetas y otros recursos astronómicos en supercomputadoras increíblemente poderosas. En este momento es difícil saber con certeza cuánta potencia de computación podríamos tener a nuestra disposición. Sin una teoría del todo, no podemos descartar la posibilidad de que descubramos fenómenos físicos nuevos que nos permitan superar las limitaciones actuales. Pero basándonos en lo que ya conocemos, podemos hacer algunas suposiciones. Por ejemplo, Eric Drexler propone un diseño para una computadora del tamaño de un cubo de azúcar que podría ser 10 a la 21 potencia de operaciones por segundo. Para hacer una comparación, en el momento que hago esta investigación, IBM posiblemente tiene la computadora más potente del mundo, alcanzando un procesamiento máximo de 200 a la 12ª potencia de operaciones por segundo, consumiendo un promedio de 13.000 kilowatts por hora y utilizando todo un cuarto para su locación. La comparación solo muestra el potencial que propone el nanotecnólogo norteamericano. Otros científicos sugieren que una computadora del tamaño de un planeta grande podría realizar 10 a la 42 potencia de operaciones por segundo. Y si llegamos a crear computadoras cuánticas o basadas en materia nuclear o plasma, podríamos acercarnos aún más a esos límites. Pero, para simplificar, basta con usar estimaciones más conservadoras basadas en lo que sabemos ahora. En cuanto a emular un cerebro humano, también podemos hacer una estimación.
Se estima que replicar la funcionalidad de partes del sistema nervioso requeriría alrededor de 10 a la 14ª potencia de operaciones por segundo. Otras estimaciones, basadas en el número de sinapsis y su actividad, sugieren cifras entre 10 a la 16ª potencia y 10 a la 17ª potencia de operaciones por segundo. Aunque podríamos necesitar más potencia para explorar todos los detalles de sinapsis y dendritas, es probable que los procesadores no biológicos sean más eficientes que los biológicos. La memoria no debería ser un obstáculo tan grande como la potencia de procesamiento. Y dado que el ancho de banda sensorial máximo humano es de alrededor de 10 elevado a 8 bits por segundo, el costo de simular todos los eventos sensoriales es pequeño comparado con simular la actividad cortical. Así que podemos estimar el costo total de simular una mente humana basándonos en el procesamiento necesario para emular el sistema nervioso central. Si decidimos incluir el entorno en la simulación, necesitaríamos aún más poder de computación dependiendo del nivel de detalle. Simular todo el universo a nivel cuántico sería prácticamente imposible, a menos que descubramos nuevas leyes físicas. Pero para una simulación realista de la experiencia humana, solo necesitaríamos simular lo suficiente para que los humanos simulados no noten irregularidades. Podemos omitir detalles microscópicos del interior de la Tierra y representar los objetos astronómicos distantes de manera comprimida. En la superficie de la Tierra, los objetos grandes en áreas habitadas pueden necesitar ser simulados continuamente, pero los fenómenos microscópicos se pueden llenar de manera ad hoc. La clave es que la simulación parezca coherente con nuestras observaciones, sin necesidad de verificar todos los detalles no observados. Un buen ejemplo de esto son las computadoras, que deben ser simuladas hasta el nivel de sus elementos lógicos individuales. Dado que la capacidad de computación actual es minúscula comparada con lo que necesitaríamos en una civilización posthumana, esto no debería ser un problema. Además, un simulador posthumano tendría suficiente potencia de computación para seguir de cerca los estados de creencias detallados en todos los cerebros humanos en todo momento. Por lo tanto, cuando detectara que un humano está a punto de hacer una observación del mundo microscópico, podría rellenar el detalle necesario en la simulación en el dominio apropiado según se requiera. Si ocurriera algún error, el director, o mejor dicho, el encargado de esta simulación, podría fácilmente ajustar los estados de cualquier cerebro que haya notado una anomalía antes de que ésta estropee la simulación. Alternativamente, el director podría retroceder unos segundos y volver a ejecutar la simulación de manera que evite el problema. Parece entonces plausible que el principal costo computacional en la creación de simulaciones que sean indistinguibles de la realidad física para las mentes humanas en la simulación resida en simular cerebros orgánicos hasta el nivel neuronal o subneuronal. Aunque no es posible obtener una estimación muy exacta del costo de una simulación realista de la historia humana, podemos usar un estimado de 10 a la 33ª potencia a 10 a la 36ª potencia de operaciones como una estimación aproximada. A medida que ganemos más experiencia con la realidad virtual, tendremos una mejor comprensión de los requisitos computacionales para que tales mundos parezcan realistas para sus visitantes. Pero en cualquier caso, incluso si nuestra estimación está equivocada por varios órdenes de magnitud, esto no importa mucho para nuestro argumento, ya que son simplemente los requisitos necesarios para que alguien como nosotros podamos captar la idea o la posibilidad de esta teoría. Recordemos que anteriormente mencioné que una computadora del poder computacional de una computadora de masa planetaria es 10 a la 42ª potencia de operaciones por segundo. Y eso supone solo diseños nanotecnológicos ya conocidos, que probablemente están lejos de ser óptimos. Una sola computadora de este tipo podría simular toda la historia mental de la humanidad, llámala una simulación ancestral, como lo expliqué anteriormente, usando menos de 1/1000ª parte de su potencia de procesamiento durante un segundo. Una civilización posthumana podría eventualmente construir una cantidad astronómica de tales computadoras. Podemos concluir que la potencia de computación disponible para una civilización posthumana es suficiente para realizar un número enorme de simulaciones ancestrales, incluso si solo asigna una fracción mínima de sus recursos a ese propósito.
Podemos llegar a esta conclusión incluso dejando un margen de error considerable en todas nuestras estimaciones. Parece ser un tema muy técnico, pero no te me vayas. Quiero que ahora imagines que una civilización posthumana tiene tal cantidad de poder de computación que podría estar al tanto de los pensamientos y creencias más detallados de todos los cerebros humanos en todo momento. Así, cuando un humano estuviera a punto de observar algo a nivel microscópico, el simulador podría ajustar la simulación en esa área específica en el momento justo. Si algo sale mal y alguien detecta una anomalía, el director podría corregir el error fácilmente en los cerebros afectados antes de que arruine la simulación. O en su defecto, podría retroceder unos segundos y rear la simulación para evitar el problema. Esto sugiere que el verdadero desafío computacional en crear simulaciones que se sientan completamente reales para las mentes humanas podría estar en replicar cerebros orgánicos hasta el nivel de las neuronas o incluso más allá. Aunque no podemos calcular con precisión el costo de simular toda la historia humana, una estimación aproximada sería entre 10 a la 33 potencia a 10 a la 36 potencia de operaciones. A medida que la realidad virtual avanza, entendemos mejor lo que se necesita para hacer que estos mundos se sientan auténticos. Pero, incluso si nuestras cifras están muy lejos de la realidad, eso no cambia mucho nuestro argumento. Vimos que una computadora del tamaño de un planeta podría realizar 10 a la 42 potencia de operaciones por segundo, y eso usando solo los diseños nanotecnológicos que conocemos, que probablemente son solo el comienzo. Con solo una fracción diminuta de su capacidad, una sola de estas computadoras podría simular toda la historia mental de la humanidad durante un segundo. Una civilización avanzada podría construir una cantidad casi infinita de estas máquinas. Así que al final, la potencia computacional de una civilización posthumana podría ser más que suficiente para ejecutar un número enorme de simulaciones ancestrales, incluso si solo dedica una pequeña parte de sus recursos a ello. Y esto lo podemos decir con confianza, incluso dejando un amplio margen de error en nuestras estimaciones. ¿Y qué dicen las celebridades más inteligentes y renombradas de hoy en día? En 2016, Elon Musk dijo que las probabilidades de que estemos en la realidad base son 1 en miles de millones. Mientras tanto, Neil deGrasse Tyson, nuestro astrofísico favorito, se inclina por creer más en la realidad base. Y aunque escuchamos a los científicos, recuerda, la teoría de la simulación no es ciencia pura, es filosofía, o mejor dicho, no es física, es metafísica. Entonces, ¿dónde están las pruebas contundentes? ¿O cómo puedo encontrar la evidencia de esta teoría? Empecemos desde el principio. Vamos a hablar de lo que nos enseñaron en la escuela. El Big Bang. El universo explota hacia afuera más rápido que la velocidad de la luz. Pero, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Espuma cuántica? La verdad es que hasta ahora todo es especulación mezclada con mucha fe. Pero, o tal vez alguien simplemente inició nuestro programa. Imagina que todas las leyes de la física son solo líneas de código. Sí, todas las leyes son unos y ceros. Las constantes de Planck, la velocidad de la luz, el número de Avogadro, todo está en el programa. Incluso la conciencia podría ser parte de la simulación. Piénsalo un momento. Es importante enfatizar que, como todo buen programa, también son vulnerables a los glitches, que son nada más y nada menos que errores en los procesamientos. Para entender los glitches de la simulación, podemos invocar a la leyenda de la ciencia ficción, el señor Philip K. Dick, quien creía en múltiples realidades que se mezclan con la nuestra. Incluso escribió El hombre en el castillo, basado en esto. O para los que vieron la película Matrix, pueden recordar que la película hace muchas menciones de errores en la Matrix y de la existencia de otras Matrix en el pasado. Y luego está el efecto Mandela. Millones recuerdan que Nelson Mandela murió en prisión, pero no fue así, ya que él salió de prisión y fue mucho después que falleció. O los Berenstain Bears como Berenstain Bears, o la famosa frase de Darth Vader, Luke, yo soy tu padre. Esa frase yo pensé que sí la había dicho, pero al parecer no, nunca dijo eso. Estos recuerdos falsos podrían ser glitches en la Matrix. De repente te ha pasado que vives un momento en tu vida que sientes que ya habías vivido. Entras a un cuarto y ves algo que piensas que ya habías visto y hasta puedes adivinar con ciencia cierta lo que va a suceder inmediatamente a ese momento.
Esto es algo que llamamos déjà vu. Ahora, piensa en esto, 200.000 millones de trillones de estrellas y aún no encontramos vida en otro planeta. Parece raro, pero no lo es. De repente merece su propio video ya que está explicado en la paradoja de Fermi. Ahora, ¿qué me pueden decir de la declaración del físico teórico James Gates, quien encontró código informático en las ecuaciones de la teoría de cuerdas? ¿Coincidencia? La verdad, yo no creo. Pero todo, desde la secuencia de Fibonacci hasta la proporción áurea, aparece en todas partes. Flores, animales, galaxias. Los patrones sugieren un programa. Y con la IA avanzando, ¿será que algún día podamos eventualmente simular un universo? Yo me inclino a pensar que con suficiente tiempo y esfuerzo, sí es posible. Para darnos cuenta de lo mucho que hemos avanzado tecnológicamente, veamos que los videojuegos hoy en día son apenas distinguibles de la realidad. Unreal Engine 5 se ve increíblemente indistinguible de la realidad. Hemos podido acelerar la producción de unidades de procesamiento de datos y almacenamiento de datos a tamaños y capacidades soñadas tan solo 10 años atrás. Y ahora piensa en el experimento de la doble rendija. Los electrones actúan como partículas cuando son observados, pero como ondas cuando no. Es como si el universo solo procesara lo que estamos mirando, igual que un videojuego. ¿No te parece extraño o curioso? Como puedes ver, hay mucha evidencia que apunta a que esta teoría sea viable. Más sin embargo, ¿cuál es la conclusión? ¿Es la teoría de la simulación lo mismo que creer en Dios? Ambas son difíciles de refutar, ¿no lo crees? Y ya sea que seas un firme creyente en Dios, un ateo, o estés en algún punto intermedio, es fascinante pensar en estos acontecimientos y cómo podemos hacerlos convivir en nuestro sistema de creencias para poder decir que es parte del sentido común creer en ello. Personalmente, después de estudiar muchos textos sobre religión y ciencia, creo en un poder superior, o mejor dicho, creo en Dios, y creo que Él es capaz de crear esta simulación. Creo que ha dejado por escrito el motivo por el cual lo hizo. Creo que es la fuente de sabiduría sobre la moralidad, la ética y las consecuencias de llevar una vida en contra de estas virtudes o estilo de vida. Creo que la ciencia es el estudio de la creación y baso mi juicio en esa pauta. Pero sé que no todos somos iguales en nuestro pensamiento, pero sí me gustaría saber más de lo que piensas sobre este video, así que te invito a que compartas conmigo y los demás en qué estás de acuerdo, en contra o qué te lleva a pensar este video. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido fascinante en sentido común. Hasta la próxima. Sigue cuestionando todo y mantente curioso.